Buenas noches, ya acaba de terminar el noticiero de Misiones 4 y comienza en este jueves 28 de mayo la octava emisión de Agenda 3. Muy contento de poder estar nuevamente con ustedes y con mucho para compartir en este día. Han pasado pocos días, bastantes horas, pero pocos días del 25 de mayo y va a tener que ver un poco con lo que vamos a estar hablando en esta noche. Les estamos compartiendo esta propuesta de Agenda 3, tres temas, un tema nacional, un tema internacional, un tema de la Tierra Colorada y su contexto, y su actualidad, y su análisis. Nuestro equipo está constituido por quien les habla, apenas periodista, según el jefe de gabinete. Yo soy Marcelo Teles. En la producción periodística está Daniel Barrios y en la producción ejecutiva Mara Sepúlveda. En la edición y dirección el señor Bernardo Torres y todos somos parte de la cooperativa El Trillo, una cooperativa de trabajo de comunicación. Podemos ir ya presentando de alguna manera de qué vamos a hablar esta noche, cuáles van a ser estos tres temas. Hoy también vamos a hacer el sorteo, no lo hacemos en cámara, pero después sortearemos el libro de este mes. Ya el mes que viene veremos con qué otro libro seguimos. Pero hoy vamos a empezar el tema nacional vinculado con lo que pasó este lunes 25 de mayo. Porque el título es Saavedra, Misiones y Belgrano. Y no es una esquina o tres esquinas, no. Vamos a hablar de Cornelio Saavedra, vamos a hablar de la provincia de Misiones y vamos a hablar también de Manuel Belgrano. Tendremos el aporte de un historiador, secretario general del Instituto de Juan Manuel de Rosas, y que se llama Pablo Vázquez y que sabe mucho realmente del tema. Para hablar de la cuestión internacional, vamos a compartirlo con Daniel Barrios, como siempre, nuestro, además de productor periodístico, analista internacional. Eligen en la tierra del café, es el título. Este próximo domingo hay elecciones en Colombia. ¿Cuánto de eso puede impactar en la Argentina? ¿Qué pasa con la relación entre Argentina, Colombia, Estados Unidos? ¿Hay un nuevo Milei en Colombia? Bueno, mucho de esto vamos a estar viendo en un rato. Y después, cuando estemos ya en el bloque de la Tierra Colorada, el título es sugestivo. Cepo para la ley de lemas, entre signos de interrogación lo podríamos poner, porque se viene reforma electoral en la provincia de Misiones. Hay 4 proyectos presentados en la Cámara de Representantes y estaremos hablando, por supuesto, de ese tema. Hecha la presentación, después por supuesto las conclusiones, pero con la presentación lista, nos vamos entonces a el bloque nacional. Ya tienen ustedes la presentación y arrancamos con el programa. Bloque nacional en el cual vamos a hablar de historia y en el cual vamos a hablar de la participación de la provincia de Misiones, que en realidad no era la provincia que conocemos ahora, sino el territorio de las Misiones. ¿Cuánta participación tuvo Misiones en la Revolución de Mayo? ¿Qué pasó con esos próceres de Mayo? ¿Son de las revistas de la primaria, las revistas infantiles? ¿Era todo tan color de rosa como lo contaron? La verdad que no. Sabemos que no. Para esto, a quien le hemos pedido el aporte es precisamente al historiador Pablo Vázquez, porque en el discurso del 25 de mayo, que este año se celebró en San Ignacio, el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, habló específicamente de la participación de Misiones. Y queríamos nosotros profundizar un poco más, por eso es que le pedimos el aporte a Pablo Vázquez. Vamos a escuchar en esa primera parte lo que tuvo que ver la provincia de Misiones o el territorio de las Misiones en la Revolución de Mayo, y después volvemos porque después vamos a hablar de la interna dentro de la primera Junta de Gobierno. Vamos a la primera parte. Pablo Vázquez, ¿cuál fue la participación de Misiones en la Revolución de Mayo?
Hola, soy Pablo Vázquez, secretario general del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y mi idea es plantear cuál fue la actitud de los misioneros durante los sucesos de Mayo. ¿Qué pasaba en esas tierras donde Misiones era mucho más grande que la actual provincia, adheridas no solo a la tierra de Corrientes, sino también con parte de Paraguay, Brasil, etc.? El gobernador Tomás de Rocamora, que se reconocía fiel a Fernando VII, adhiere a la Junta de Buenos Aires. Ojo, esa junta jura fidelidad por Fernando VII, no habla de independencia, así que a él le parecía lógico. Cosa que al gobernador intendente de Paraguay, Bernardo de Velasco, no quiere saber nada y al contrario, mantiene su posición de adhesión a la Junta de Regencia. Acá se patentiza la división entre, éramos todos españoles, no es que el 24 éramos españoles y el 25 éramos argentinos, sino hay un largo proceso, pero la diferencia clave, más allá de la cuestión del puerto y el libre comercio, era los españoles nacidos en la península y los españoles de América del Sur. Lo que se plantea en esta junta y en otras del subcontinente es que haya mayor participación de los criollos. Efectivamente, Rocamora no solo plantea la adhesión a la Junta de Mayo, sino que busca apoyo de los líderes guaraníes y otras autoridades de los pueblos del Paraná. Esto es así que el 8 de julio, más o menos, 8 o 9 de julio, coincide justo con lo que 6 años después será nuestra independencia, de 1810, hay una reunión de funcionarios en Candelaria, donde se explicita el apoyo a la Junta de Buenos Aires. Ojo, un mes después, en agosto, pero en otra localidad, el propio Velasco jura fidelidad a la Junta de Regencia. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Si se jura de un lado o se jura del otro. No, inicialmente uno puede considerar la jura de Rocamora, ya que era la autoridad asignada y que queda heredada de España, mientras que el gobernador de Paraguay se toma atribuciones y diciendo no, nosotros estamos en la regencia. Tal es así que después se inicia en diciembre de 1810 la campaña del vocal de la Junta, Manuel Belgrano, una campaña para someter al Paraguay realista, frente a la posición de la primera Junta. Es así que, por un lado, hay una acción muy fuerte de Manuel Belgrano, derrotas militares, pero éxito político e ideológico con el reglamento de los 30 pueblos, impresionante, eso que da para otro estudio, y por el otro lado, entender la difusión de la libre determinación de los pueblos, la igualdad práctica con los pueblos aborígenes y una idea de confederación que después la veríamos plasmada en el ideario de Artigas. Así que uno de los primeros que adhiere a los postulados de Mayo efectivamente va a ser Misiones. Así que en este caso la campaña de Manuel Belgrano, si bien es contra el Paraguay, tiene el asidero, sobre todo, insisto, en el reglamento de los 30 pueblos. Quizás un indicio, aunque no es muy del siglo XIX, de explicitar derechos humanos, libertades civiles, uno diría más en la época, pero derechos humanos para los pueblos indígenas es una profunda igualdad por parte de uno de nuestros mayores héroes y padres de la patria, que fue Manuel Belgrano. Así que en ese caso celebro la unión de Misiones en su época con los postulados de Mayo. Fíjense ustedes esta cuestión. Paraguay no se suma a lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Por qué? Porque todavía existía en España, aunque estaba preso Fernando VII, lo que era la regencia y demás, y cada uno se quería quedar en su kiosquito, podemos decirlo, porque también hablaba Pablo Vázquez del tema del puerto. Y también hay que hablar de cuál es el antecedente de la Revolución de Mayo, de las invasiones inglesas, de quienes no juraron ante la bandera inglesa, porque flameó la bandera inglesa en Buenos Aires.
Manuel Belgrano fue uno de los que no juró. Se fue a Uruguay, se escapó. Otro de los que no juró fue precisamente Cornelio Saavedra. Y también fue tremendamente importante porque, no en vano, fue el presidente de la primera Junta de Gobierno. ¿Cuál es la historia de Cornelio Saavedra? Volvemos a escucharlo a Pablo Vázquez y que nos ponga un poco en autos, se podría decir, de qué estuvo pasando y quién era ese boliviano, porque nació en Potosí, Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra es el verdadero artífice de la Revolución de Mayo de 1810. Esto a mí no se me ocurre porque sí, sino que uno, evaluando los hechos históricos, puede apreciar el rol que tuvo el jefe del regimiento de patricios. Vamos por partes. Generalmente se lo tiene como hacedor de los sucesos del 25 de mayo de 1810 a Mariano Moreno. Si bien uno no niega la impronta del numen de Mayo que tuvo en nuestra historia, lo cierto es que la figura de Moreno hasta el cabildo del 22 de mayo era una figura más bien expectante. Estaba viendo qué es lo que sucedía realmente. La voz de ese 22 de mayo fue Castelli. El cerebro fue Manuel Belgrano. Y el que puso las fuerzas a disposición de los criollos fueron tanto los chisperos, French y Beruti, que no solo estaban para repartir distintivos, sino que junto con los chisperos cortaban la posibilidad que vengan los realistas y que hubiesen más criollos para votar a favor de un gobierno patrio. Y por supuesto Saavedra, en tanto y en cuanto jefe del regimiento de patricios. Uno puede entender su importancia retrotrayéndose unos años a lo que fueron las invasiones inglesas. Cuando se produce la resistencia de la gente de Buenos Aires frente a la invasión británica, como diría el historiador revisionista Ernesto Palacios, de una ciudad de comerciantes pasamos a una república armada. Una república armada entendiendo en la antigüedad que el hombre armado era el ciudadano. Entonces, frente a eso, hay una construcción de ciudadanía, de principio de identidad, donde en 1810, más allá del arresto de Fernando VII, de la invasión napoleónica, y que la soberanía se retrotraía a las juntas, como pasó con el Consejo de Regencias en España, lo cierto es que los criollos de México al Río de la Plata debatían cuál es su rol. Y ahí tuvo un lugar clave Cornelio Saavedra, el hombre del Alto Perú, comerciante, que antes de estar al frente del regimiento de patricios ocupó roles en el cabildo, fue síndico, estuvo al frente de determinados momentos claves, hasta intervino en un caso de abuso sexual de chicos, a favor de ellos, eso hay que rescatarlo, y fue la figura para entender por qué él es el presidente de esa junta, porque era el jefe del que tenía las armas, y esos que rodearon a los vecinos que no se decidían fueron los patricios. Los enfrentamientos con Moreno dieron también base a los enfrentamientos entre conservadores y liberales, gente más retardataria con gente más liberal, o por lo menos más revolucionaria, pero lo cierto es que el que tenía plomo era Saavedra. Cuando fue arrestado por los sectores morenistas después de la muerte de Moreno y liberado por Campana y Tomás Grigera, el alcalde de Quintas, por parte de los orilleros, pudo haber hecho una revolución social fuerte. No lo quiso. No fue conductor. No fue líder. Pero
por lo menos es una figura destacada, y yo creo indudablemente que fue uno de nuestros padres de la patria. Vieron que siempre se habla de San Martín como el padre de la patria, y no se lo menciona a Belgrano. A Belgrano se le da la bandera. Belgrano fue central en la Revolución de Mayo. Castelli era el primo de Belgrano. Y además, ¿quiénes fueron los primeros piqueteros? French y Beruti. No repartían escarapelas, no había escarapelas. Eran cintas que permitían identificar quiénes eran propios y quiénes eran ajenos. Y ahí estaba la fuerza de los patricios, que garantizaba que hubiera un gobierno patrio. No había patria todavía, la patria se estaba construyendo, pero ya existían esa división, esa cuestión de negocios más o menos. Representamos a España, nos va bien con Inglaterra. Hubo gente que en las invasiones inglesas no tuvo ningún problema, si eran ingleses o si eran españoles. Hubo otros, los criollos, los que sí querían un gobierno propio y los que sí querían decidir sobre el destino de nuestra patria. Esa es parte de la historia de la Revolución de Mayo, con aciertos y desaciertos, con posiciones más conservadoras, tal vez la de Saavedra, otras más liberales como la de Moreno, más revolucionarias, pero había además otros que son los que estaban fogoneando desde afuera por el tema de los negocios y por el tema del puerto, y situaciones que 216 años después todavía seguimos padeciendo. Más que interesante, y va a haber conclusiones para hablar del tema. Ahora nos vamos a ir al bloque internacional. Nos vamos a comunicar con Daniel Barrios, nuestro productor periodístico y analista internacional, porque hay elecciones en la tierra del café. Volvemos enseguida con todo lo que va a pasar este fin de semana en Colombia. Es el momento del bloque internacional, y para ello tenemos la grata presencia a la distancia, porque está en la ciudad de Buenos Aires, de nuestro productor periodístico y analista internacional, el periodista Daniel Barrios, a quien saludamos. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ese jueves por allá? Aquí estamos finalizando el día y bueno, con mucha información internacional, Marcelo, viendo cuál es el tema que nos convoca hoy. Hay de todo, porque hay conflictos bélicos por doquier, hay problemas en Bolivia, hay problemas todavía en Medio Oriente, en todos lados, pero también hay elecciones, y en nuestro continente. ¿Será que respetarán la voluntad popular? ¿Por dónde arrancaríamos si tenemos que hablar de elecciones? Bien, Colombia, 31 de mayo, próximo domingo, elecciones presidenciales. Y vamos a hablar de los dos principales candidatos y después de ese buena observación que vos haces de si van a respetar o no la voluntad del pueblo. Tenemos dos principales candidatos. Iván Cepeda Castro, un filósofo egresado de la Universidad de Sofía en Bulgaria, y con una especialización en Derecho Humanitario en la Universidad de Lyon. Lo van a escuchar, es un analista político, es un pensador más que un político tradicional, y es del partido del Pacto Patriótico del el presidente Gustavo Petro, Pacto Histórico, perdón, no tengo que confundir los nombres porque se parecen mucho a algunos partidos. Álvaro Uribe lo persiguió en su momento judicialmente, sin embargo se recompuso, hoy es senador y el principal aspirante a la presidencia de Colombia. El otro es un personaje, precisamente creo que esa es la calificación que más le cabe, se llama Abelardo de la Espriella, es un abogado penalista de la Universidad Sergio Arboleda, siempre fue un abogado involucrado en temas de alto perfil mediático, es cantante de vallenato, para darte un poquito más de referencia, y últimamente tuvo visualización en las noticias porque su socio está acusado en los Estados Unidos de defraudar a presos por narcotráfico por ofrecerles servicios para reducir penas
en trámites que nunca hacía. Así que veremos en cómo termina la actuación del socio. Y hablando me vuela de la imaginación comparando con varios personajes parecidos que tenemos en la Argentina. Seguí con y ahora un analista político enseguida nos va a dar ese detalle que lo vamos a remarcar enseguida. Bueno. Y hablando de los dos candidatos, escuchamos a Iván Cepeda y escuchamos a Abelardo de la Espriella para que nos digan qué son ellos como candidatos. Muy bien. Y aquí también me he enfrentado a los clanes mafiosos y a las familias poderosas, desde la hacienda El Ubérrimo hasta los que han gobernado con métodos clientelares este departamento. Los mismos que ahora anuncian a través del principal periódico de la ciudad, un diario que tuvo tradición liberal, su respaldo a la opción fascista en la actual contienda electoral. Repito, opción fascista en la actual contienda electoral. Deplorable, muy deplorable, señores del Heraldo. Hemos hecho una campaña que ha tenido la forma de un diálogo permanente con el pueblo colombiano. Nos interesa hablar con las comunidades y escuchar al pueblo. Hemos tomado sana distancia de manera consciente de la política del espectáculo. No nos hemos prestado al juego de la humillación ante los poderes económicos o mediáticos. No hemos construido esta campaña obsesionados como nuestras competidoras y competidores por tener más micrófono radial, más cámara televisiva o más portada de revista. No competimos por tener la publicidad más vistosa, ni disfrazarnos de lo que no somos para agradar, o camuflarnos a última hora de pueblo. Nosotros somos del pueblo y no tenemos que ponernos ropajes. Porque yo no soy un político, yo soy un emprendedor, yo soy un empresario. Los políticos prometen, los empresarios nos comprometemos. Candidato Abelardo de la Espriella, sus 3 pilares fundamentales en esta campaña por la presidencia de Colombia. Lo primero, combatir la inseguridad. Colombia sufre hoy una pandemia de inseguridad, el crimen está disparado. La extorsión, el abigeato, el contrabando, el narcotráfico, es un verdadero desastre lo que está ocurriendo y necesitamos recuperar la seguridad por la razón o por la fuerza en el marco de la Constitución y la ley. Segundo, se requiere recuperar el sistema de salud. En Colombia la gente está muriendo por falta de atención médica y falta de medicamentos. Hay una crisis humanitaria. Tengo un plan de choque para que en 90 días podamos estabilizar la salud de los colombianos, el sistema de salud, y para que nadie se muera por falta de medicamentos o falta de atención. Y el tercer punto, la lucha contra la corrupción. 90 billones de pesos se roban al año. Yo no voy a dejar que nadie robe porque es tan bandido el que roba como el que deja robar. Y esa plata se la voy a meter al pueblo colombiano. Por eso el pueblo le va a rayar la cara al tigre, porque quieren un outsider. Y el único outsider, el único tipo independiente en esta campaña soy yo. El tema de las drogas y Estados Unidos, ¿cómo va a ser esa relación? Acojo esa postura frente a la lucha contra las drogas. La nueva política de drogas de los Estados Unidos salió. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay que perseguir el narcotráfico como el cáncer que es, con mano de hierro, y acabarlos como las alimañas que son. Fumigando, bombardeando los campamentos, fumigando los cultivos ilícitos como corresponde. Y esa relación se arregla el día que salga el gobierno actual y yo coja un teléfono y resulte electo. Esas relaciones se restablecen con más profundidad, con más compromiso y con la visión clara de que Estados Unidos nos necesita tanto a nosotros como nosotros a ellos. Gracias por tanto, gracias por tanto. Daniel, escuchándolo me hace acordar, se robaron un PBI. No sé si te parece algo por ahí.
Y vos sabés que toda la impronta de este candidato tiene el perfil de los candidatos a los que apoya Donald Trump. Pues fíjate que una de las frases que viene desde el norte es: no vamos a reconocer al ganador si ustedes no eligen al candidato acertado, ¿no? Que no se les ocurra elegir al candidato equivocado, un poco la traducción. Y es un poco lo que se dijo en octubre del año pasado en la Argentina. Lo mismo también se dijo en Honduras, y lo tenemos ahí a Papi a la orden Asfura como presidente, y ya hablamos bastante del tema. Pero para entender un poco más, Marcelo y audiencia, recurrimos a los colegas, que son los que saben. Bien. Y yo traje uno muy especial, que es Juan Carlos Rincón Escalante, el cual me gusta mucho el trabajo que hace, que nos compartió lo que él puso en la radio del Espectador, el gran diario de Colombia. Vamos a escuchar su análisis de quién es el candidato de derecha. Vamos a escuchar a Martín Orozco, el gran encuestador de Colombia, y que nos narra brevemente los números que él tiene en su encuesta para la radiocadena Caracol, la más importante de Colombia. Y por último, a un caballero periodista, que es Sergio Gómez Maceri, que está en Washington para el diario El Tiempo, y nos hace el análisis de cuál es la amenaza que viene desde el norte. Los escuchamos, Marcelo. Muy bien. Abelardo de la Espriella dice que fue elegido por Dios, pero su discurso está diseñado para manipular y meter miedo. Más allá de lo chistoso y colorido de su espectáculo, el objetivo es venderse como el macho alfa que va a defender a la patria de los enemigos. Algo así como un Frankenstein de Uribe, Milei, Trump y Bukele. Álvaro Uribe Vélez, patriota. Nayib Bukele, futuro. Donald Trump, grande. Abelardo dice que la existencia misma de Colombia está en riesgo. El mal, mis queridos compatriotas, habita en la casa de Nariño y es nuestro deber enfrentarlo y derrotarlo. Colombia vive sus horas más oscuras. Y que él es el elegido por Dios para rescatarnos, metiendo la idea de que esto no es simplemente una campaña política. No solamente asistimos a una batalla electoral, sino a una guerra espiritual. Bueno, pues Abelardo ya ha visitado y orado en iglesias cristianas. Anda diciendo que como presidente pondrá primero a la familia y se vende como el candidato de los valores tradicionales. Abelardo no esconde que es un ultra. Soy de derecha, pero de la derecha pura y dura. Este país requiere mano dura contra el crimen. Tanta negociación, tanta habladera. No, señor, mano dura contra el crimen. Por eso defiende que en Colombia la gente debería poder portar armas y perseguir delincuentes. Pero sí, yo creo en el porte de armas con responsabilidad. Y ha normalizado el cuento de que hay que destripar y erradicar a la izquierda. Dijo erradicar y destripar. No, pero, a ver, te estoy diciendo erradicar y destripar a la izquierda. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa erradicar? Erradicar, tú no puedes erradicar por la vía democrática un pensamiento. ¿Cómo? ¿Cómo? Enfrentándolo, ganándoles, haciéndoles pagar por el desastre que han generado en Colombia. También dice que hay algo malo con las familias diversas a las que caricaturiza. Es que la familia puede ser un señor que se cree gato con una señora que se cree loro. ¡Firmes por la patria! Siempre y cuando la patria no sea atea, no tenga ideas de izquierda, no salga con maricadas y siempre cargue la pistola en el cinto. Los que están en el tarjetón para la primera vuelta del domingo 31 de mayo. Entonces tenemos a Iván Cepeda en 44.6%, Abelardo de la Espriella 31.6%, Paloma Valencia 14%, Sergio Fajardo 2.4%, Claudia López el 2.2%. ¿Puede Estados Unidos llegar a desconocer los resultados de las elecciones en Colombia? Esa fue la tormenta política que se desató esta semana luego de unas explosivas declaraciones del senador republicano Bernie Moreno. Soy Sergio Gómez Maceri y esto es Noticia en Washington. Moreno, que es considerado una de las voces más cercanas al presidente Donald Trump, aseguró durante un foro en el Centro de Pensamiento Atlantic Council aquí en la capital de Estados Unidos que Washington podría no reconocer el resultado de las próximas elecciones presidenciales en Colombia si considera que no existen garantías suficientes de seguridad y transparencia. El senador, que es de origen colombiano, fue incluso más allá. Dijo que si grupos armados intimidan a votantes en determinadas regiones del país, esos votos no deberían ser contabilizados. Y anunció que viajará a Colombia la próxima semana como observador internacional para reunirse con las autoridades y plantear formalmente ese mismo punto. Moreno, por supuesto, está hablando a título personal, pero sus palabras también plantean un enorme debate, porque
Aunque Estados Unidos sí puede decidir si reconoce o no el resultado de una elección extranjera, algo que ha hecho, por ejemplo, en países como Venezuela, elevar la posibilidad en la recta final de la campaña podría ser interpretado como un intento por intervenir en las elecciones de otro país. Y además hay otro elemento clave. Moreno dice también que el futuro de la ayuda económica y de la relación bilateral con Estados Unidos dependerá del resultado de las elecciones y que la respuesta de Washington será un sí o un no, dependiendo de quién gane. En el mismo momento, el senador advirtió que Colombia corre el riesgo de convertirse en un refugio para organizaciones criminales internacionales si elige al candidato equivocado. Por ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han respaldado oficialmente sus declaraciones. Pero viniendo de una figura tan cercana al círculo de Trump, sus palabras ya encendieron las alarmas tanto en Bogotá como aquí en Washington. ¿Es esto una advertencia legítima sobre la seguridad electoral o más bien una presión indebida sobre el proceso electoral colombiano? La verdad que esto ya lo hemos escuchado acá en la Argentina, ¿eh? Y fíjate que es un senador de los Estados Unidos oriundo de Colombia. A él el ICE no lo fue a buscar. Así que algunos migrantes pueden estar y pueden ser hasta electos. Exactamente. Depende de la vereda en que te pongas, obviamente. Claro. Así que, bueno, Marcelo, el comentario final es 41.400.000 personas habilitadas para votar. Ya están votando desde hace una semana los colombianos residentes en el extranjero. 34 mesas en la Argentina. Y cantidad importante, ¿no? de hermanos colombianos viviendo en nuestro país. Los principales candidatos ya los vimos y los escuchamos. Alianza por la Vida, Pacto Histórico, lo tiene Iván Cepeda. Los Defensores de la Patria, de Abelardo de la Espriella. Y asistimos al lento caso de Álvaro Uribe, quien fuera presidente de Colombia, aliado acérrimo de los Estados Unidos, que su candidata no está teniendo la aceptación popular, Paloma Valencia, la senadora. Así que bueno, la expectativa es cómo se desarrollen los comicios y bueno, que en definitiva acepten lo que diga la opinión popular. Esto puede ser una antesala de lo que puede pasar el año que viene en la Argentina, tenemos que tenerlo muy en cuenta, Dani. Y atentos porque el 7 de junio se vota en Perú y el 4 de octubre en Brasil, que es otro de los países que le hace frente a la actual política de los Estados Unidos, junto a México y por ahora Colombia. Veremos qué es lo que sucede. Muchísimas gracias por este informe, vamos a seguir en contacto y vamos a ver qué es lo que pasa ese próximo domingo en Colombia. Te mandamos un abrazo y que siga todo bien por allá por la ciudad de la furia, Daniel. Abrazo grande, nos volvemos a ver en 7 días. Gracias. Daniel Barrios con nosotros, nuestro productor periodístico, nuestro analista internacional y esta información que es importante saber. En las conclusiones vamos a ampliar los efectos que puede tener en la República Argentina este modelo que están implantando en toda Latinoamérica. Tanda, volvemos enseguida con el bloque de la Tierra Colorada y con el cepo para la ley de lemas. Signo de interrogación, ya volvemos y seguimos haciendo Agenda 3 en Misiones 4. Tauriel, showroom de maderas, calidad que construye confianza. Buena calidad y variedad de maderas. Visita Tauriel Showroom de Maderas, donde encontrarás todo para tus proyectos, con atención personalizada y los mejores precios. Estamos en Avenida de las Américas, 1639. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Los sábados también hasta el mediodía. Tauriel Showroom de Maderas. Calidad
que construye confianza. En Instagram, @TaurielMaderas. RPD Noticias es información con opinión, información actualizada y destacada, notas de opinión y entrevistas. Un equipo de profesionales al servicio de la verdad. Desde el 2012, activos en la web. Seguinos en las redes. RPD Noticias. rpdnoticias.com.ar. Facebook RPD Red de Prensa Digital. Instagram @Agencia RPD. Y en X @RPD Noticias. Colonia Chapá, un corredor turístico en Colonia Alberdi y General Alvear. Un destino donde la naturaleza, el descanso y las experiencias reales se encuentran. Colonia Chapá. Alojamientos en plena naturaleza, balnearios, arroyos, piscinas y paisajes únicos en cada recorrido. Colonia Chapá te ofrece escapadas diferentes todo el año. Ingresá ahora en www.coloniachapá.com.ar y planifica tu próxima experiencia. Colonia Chapá. Descubrí un destino único. En el barrio, en la chacra, la señal nunca se atrasa. Con pasión misionera, te damos red donde sea. Valenzuela, sistemas, llevamos internet donde nadie más llega. Donde nadie más llega. Valenzuela te conecta. Te llevamos internet donde lo necesites. Valenzuela Sistemas. WhatsApp 3755 34 11 77. Segunda parte de esta octava emisión de Agenda 3, directo desde la capital del monte, aquí desde Oberá, y por Misiones 4, el canal líder de la provincia de Misiones. Recordamos que hoy va a ser el último día, tienen todavía posibilidad de mandar algún mensaje, de escribirnos, ya va a estar allí abajo el teléfono 3755 524555. Este mes el libro es Entre Tiempos, de Gabriel Russo, de Ediciones Sicus, a quienes agradecemos siempre la posibilidad de poder obsequiarles a ustedes un libro. Se viene la Feria del Libro de Posadas, va a estar Ediciones Sicus en la Feria del Libro de Posadas, luego va a venir a la Feria del Libro de Oberá. Nos vamos directamente al bloque de la Tierra Colorada porque hoy hay muchísimo material, muchísima información y tenemos que llegar a tiempo. Así que agradecidos, por supuesto, a las autoridades del canal esta posibilidad de compartir este rato con ustedes y dejarles algunas cosas pensando. Por eso, vamos ahora al bloque de la Tierra Colorada. Ya estamos en el bloque de la Tierra Colorada y el título es Cepo para la ley de lemas. Podría haber un subtítulo: La boleta única que no será la única boleta. Ya lo vamos a estar explicando porque Misiones tiene que resolver lo que ya la mayoría de las provincias argentinas han resuelto. De hecho, el año pasado, el 2025, fue la provincia de Santa Cruz la que abandonó el sistema de la ley de lemas. Queda Misiones, queda Salta, quedan un par de provincias más, pero entraron en la Cámara de Representantes 4 proyectos. Tiene sobre la mesa de la Cámara 4 proyectos de reforma electoral. 4, todos distintos. Todos con sus propios fundamentos. Uno del bloque La Libertad Avanza, otro del bloque Encuentro Misionero, otro del bloque del Partido Libertario, otro del bloque de la Unión Cívica Radical. Todos, los 4 dicen que el actual sistema no está bien y que hay que modificarlo. La cuestión es, ¿cómo? Y la pregunta es, ¿quién cambia? ¿Para qué cambia? Y sobre todo, ¿a quién le conviene cada uno de estos cambios? Por eso, desde 1989 tenemos en la provincia de Misiones la ley de lemas. Esto fue instalado en su momento por el gobernador
Julio Humada. El sistema es simple para explicar. El tema es cómo se entiende. Porque cada partido o frente es un lema. A nivel provincial solamente hay candidatos a gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. Pero a nivel municipal es donde empieza a jugar este tema de esta suerte de voto indirecto que es el de la ley de lemas. En esas elecciones todos los sublemas van a aportarle a ese lema principal. Por eso, en una de esas, uno va y vota y de repente quería que fuera el intendente A, pero el intendente termina siendo J, pero son del mismo partido. Es decir, termina sumando a esa lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a compartir algunas placas en las que, si todo sale bien y lo podemos hacer, veremos cuáles son estas cuestiones para ver qué hay de parecido, qué hay de diferente, y lo vamos a estar conversando con todos ustedes. Por eso vamos a la primera de las placas, y aquí vemos que Misiones discute su sistema electoral. Esto es así. 4 proyectos, una sola pregunta. ¿Gana el más votado? En el caso de la categoría de gobernadores o de lista de diputados provinciales, sí. ¿Pero por qué? Porque el actual sistema permite que sume por abajo todo lo que son los sublemas municipales. Entonces, ¿qué se está pidiendo? ¿Que cambie el sistema o que cambie en todo caso el envoltorio? Sumado a la situación de la ficha limpia. Porque también hay una presentación por parte del bloque del PRO, que eso no tiene que ver, no es reforma electoral, pero forma parte también, porque en el caso de Encuentro Misionero, incluye la cláusula de la ficha limpia. La ficha limpia impide candidatura de condenados, quienes tengan antecedentes penales van a estar inhabilitados, incluye 3 ítems: delitos de corrupción, delitos sexuales o narcotráfico. Esto no modifica el sistema electoral, esto es de qué forma se presentan los candidatos, no cómo elige el misionero o la misionera. Es la reforma tal vez más urgente y es la menos controvertida, es lo que decimos. Pero está también un proyecto que completa una reforma constitucional. Y esa reforma prohíbe los lemas, prohíbe los sublemas, las listas colectoras, la transferencia de votos. Ahí sí, el que es más ganado vota, pero al tener que hacer una reforma constitucional, este proyecto necesita de un referéndum popular para poder cambiar la constitución provincial. Hay otro proyecto que cambia el Código Electoral Integral. El proyecto anterior era el proyecto de La Libertad Avanza. Este proyecto de cambio del Código Electoral íntegro es el proyecto de la Unión Cívica Radical. El proyecto de la ficha limpia solo es el proyecto del Partido Libertario. En este, autoría del diputado Santiago Koch, es un proyecto completo, un proyecto sistémico se le dice, porque hay una boleta única, ya van a entender por qué les digo esto. No hay se produce el fin de la ley de lemas. Hay balotaje para gobernador, tenés que llegar al 51%. Si no tenés el 51%, tenés que ir a segunda vuelta. También hay un sistema de representación DONT para los legisladores. Tenés que tener un piso del 3% y a partir de ahí está la cifra repartidora. Hay paridad de género obligatoria en las listas. Hay un financiamiento regulado sin aporte de empresarios. Y hay también debates electorales obligatorios. También está el proyecto de Encuentro Misionero. Encuentro Misionero plantea una boleta única, pero boleta única por agrupación, por frente, por partido. Supongamos que hay 3 frentes y 4 partidos que se presentan, hay 7 boletas, pero en cada boleta sí va a haber un límite para la cantidad de sublemas. Por eso decimos cepo para los sublemas. Varias boletas, los sublemas siguen sumando votos, pero es una sola boleta. Por ahí está la foto, ¿no? Donde está el lema A, lema B, lema C, lema D.
Eso en cuanto a la parte inferior de la boleta, imaginando una boleta encabezada con los cargos de gobernador, segunda parte de la Cámara de Representantes, y abajo intendente y concejales, dividido en 4 casilleros de los 4 sublemas que se podrían presentar. Cambia el formato, pero la lógica sigue siendo la misma y limita, como decíamos, la cantidad de sublemas, eso sí. ¿Qué cambia cada proyecto? Y esto es lo interesante. Ficha limpia no elimina la ley de lemas. Hay acumulación de votos y depende si gana o no gana el más votado. Con la reforma constitucional sí se elimina la ley de lemas, no hay acumulación de votos y sí gana el que más votos tiene. También con la reforma del Código Integral, del Código Electoral completo. Para darles de alguna manera nombres, el proyecto de Martín Arjol, ficha limpia, el proyecto de La Libertad Avanza de Adrián Núñez, reforma constitucional, el proyecto de Santi Koch de la Unión Cívica Radical, Código Integral, y el proyecto que presenta Carlos Rovira y lo toma todo el bloque de Encuentro Misionero, que es el oficialismo, boleta por agrupación. No se elimina la ley de lemas, sí hay acumulación de votos y acá es donde hay una cuestión para discutir. No necesariamente gana el más votado. En realidad, hablando siempre de la cantidad de sublemas. ¿Por qué? Porque tal vez hay un candidato que sí sacó muchos votos, pero hay otra fuerza que presenta varios candidatos que sacan menos que ese que sacó más votos, pero la suma de esos votos le sirven para ganarle al que sacó más votos. ¿Por qué? Porque lo que arrastra, lo que suma, es el lema. Eso es lo que hasta ahora viene sucediendo. América Latina ya usa la boleta única. Nosotros también a nivel nacional. Acuérdense el año pasado, acuérdense en el mes de octubre. Aquí con boleta única, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, muchos otros países. Y Misiones todavía sigue votando hasta el año que viene con la boleta por no solamente con sublemas, sino con una boleta por sublema y con una cantidad hasta ilimitada de sublemas. Por eso viene ahora esta regulación y esto que decimos nosotros, el cepo de la ley de lemas. Y la pregunta de fondo, ¿el sistema a quién favorece? ¿Al más votado o al que mejor maneja la ingeniería partidaria? Acá viene otro tema más que hay que discutir. ¿Por qué? Porque tal vez en una fuerza política haya más de un representante o más de una expresión. Y esa posibilidad, que se puede definir en internas partidarias, en Misiones se define directamente en la elección ya. Nosotros tenemos un sistema de paso encubierto, porque es allí donde se termina definiendo. Puede ser que una persona tenga más votos en total de las otras, pero lo que vale es la fuerza política y la cantidad de sublemas que así se integren. De hecho, en nuestra ciudad de Oberá, el anterior defensor del pueblo, no la actual defensora del pueblo, sino la anterior, salió electo desde una fuerza de la oposición provincial. Lo que hicieron fue una muy buena ingeniería electoral, una buena cantidad de sublemas y terminó ganando. Entonces, esto es una herramienta y hay que ver cómo se utiliza. Misiones decide si se cambia la boleta, si se cambia la democracia o si se cambia la boleta. Esto es lo que teníamos como para contarles, pero cuando nos vayamos a las conclusiones, tenemos todavía algunas cosas más para decir, porque esto recién empieza. Recién ayer, y que habían ingresado el jueves pasado en la sesión anterior todos estos proyectos, y ayer la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó de poquito a tratar este tema. Va a ser un tema muy importante, un tema de fondo, en el cual tenemos que estar interiorizados para saber cómo vamos a votar el año que viene en las elecciones provinciales. Ya las elecciones nacionales están definidas. Es una boleta única, sola, una sola boleta para todas las agrupaciones políticas. En este caso, hay distintas opciones y veremos qué sale de la discusión en comisión primero y después cuando se vote en el recinto cuál será el proyecto que determine la forma de votar de las misioneras y los misioneros. Vamos a ir ahora a las conclusiones y ahí tenemos todavía algunos temas más para ir agregando.
Llegan las conclusiones, llegamos en el bloque final, en el bloque de cierre, y para hablar de conclusiones, en realidad abrimos, como siempre, nuevamente este debate, que hay que hacerlo y que hay que tenerlo presente. Porque si tenemos que hablar de Saavedra, Misiones y Belgrano, tenemos que reconocer que desde los inicios del primer gobierno patrio ya había intereses en juego. Al haber intereses en juego, hay posturas diferentes que se fueron arrastrando a lo largo del tiempo, y según nos fueron contando la historia, fuimos tomando tal vez a tal o a cual como el bueno o el malo. Pero esto no es una cuestión de buenos y malos, esto es una cuestión de política y es una cuestión de intereses, en donde siempre estuvo presente la Gran Bretaña. España también quiso recuperar, por supuesto, sus territorios, y de distintas formas, de distintas maneras, nuestra patria fue creciendo de a poco y con muchas deficiencias. En el caso de el bloque internacional y hablar de las elecciones en Colombia, arrastramos lo mismo, porque esto que nos pasó a nosotros pasó en cada uno de los países que se liberaron de esta forma. Y fíjense cómo será que hoy son los Estados Unidos los que te van a decir si te van a aceptar o no que la voluntad popular es la voluntad realmente que hay que tener presente. No se olviden lo que pasó el año pasado, cuando Donald Trump dijo que Argentina estaba muriendo y había que ayudarla y entonces iba a ganar Milei. ¿Qué puede pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar el domingo? Por eso, necesariamente esa lucha de ser libres, ser dependientes, patria o colonia, sigue absolutamente vigente. Y en el caso del cepo de la ley de lemas, queda muchísimo para discutir. Entre otras cosas, se va por cortar boletas, en realidad cortar tal vez no, pero sí marcar boletas diferentes. Mantiene la potestad del ciudadano de decir, me gusta este gobernador, pero me gusta este intendente de otro partido, que están en dos boletas distintas. De eso se va a discutir, y mucho, en los próximos tiempos, como también de financiamiento de la política y muchas otras cosas más. Así que, en general, generalmente, cuando hablamos de conclusiones, seguimos abriendo el debate. Agradecidos de la posibilidad de compartir con ustedes esta hora, de discutir estos temas, de instalar estos temas también en la agenda, y muy agradecido del equipo con el que constituimos esto que hemos dado en llamar Agenda 3. En la producción periodística, Daniel Barrios; en la producción ejecutiva, Mara Sepúlveda; y en la edición y dirección, Bernardo Torres. Quien les habla, apenas periodista, así nombrado por el jefe de gabinete, todavía, ya van varios programas y sigue siendo jefe de gabinete y emprendedor inmobiliario, Manuel Adorni. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima, dentro de 7 días, con 3 temas nuevos que seguiremos contándoles en contexto, y agradeciéndole a Misiones 4 la posibilidad de compartir el aire del canal líder de la provincia de Misiones. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos en 7 días y muchas gracias siempre.